Hace 45 años, en el desierto de Túnez, el director comenzaba a filmar la primera película de su saga, que se conocería como La Guerra de las Galaxias. Antes de su estreno sufriría el rechazo de los grandes de Hollywood, entre ellos directores como Brian De Palma, pero con el tiempo se convertiría en un éxito colosal que generó legiones de fans. Marcia, la editora del film y esposa de George Lucas, lloraba, diciendo que eso era algo horrible. No se sabe si hablaba de la película o de la reacción de ese grupo de amigos clasificados que habían ido esa tarde en febrero de 1977 hasta su casa en California. El matrimonio Lucas les había proyectado por primera vez un corte de Star Wars, su próxima película. Pero ese público prestigioso y cercano estaba espantado. Se imaginaban la caída del amigo, el fin de la carrera, la burla pública. Algunos se preguntaban qué era lo que habían visto, y esa era una buena pregunta. Por más sencillo que pareciera todo, había nacido un nuevo lenguaje. La aristocracia de Hollywood estaba en esa casa, la del matrimonio Lucas. Steven Spielberg, Brian De Palma, el criterio del New York Times, Jay Cox. A la mayoría le parecía la película ridícula, confusa e infantil. En pocas palabras, un total desastre. Brian De Palma era uno de los más enfáticos preguntando: ¿qué es eso de la fuerza? Esa cosa mística no puede funcionar. Ese es el villano, Darth Vader. ¿No se podían haber esforzado un poquito más? ¿Y qué son esas dos cosas ridículas que tiene la princesa en el pelo? Por el otro lado, en el jardín, fumaba solo Alan Ladd Jr., productor de la película. No levantaba la mirada del piso mientras que con su pie jugaba con las cenizas que él mismo tiraba. Parecía que en esas 2 horas había envejecido varios años. Steven Spielberg se acercó y le dijo que no se preocupara, que las cosas irían bien. Pero él también se equivocaría. Se quedó muy corto. Va a recaudar 100 millones, le había dicho Spielberg a Ladd. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Esas palabras iniciales que corrían en el texto que hacía recordar las primeras producciones televisivas se convirtieron en una especie de había una vez moderno. Ese prólogo, esas palabras iniciales que parecían convencionales, que por cierto Brian De Palma se ofreció a reescribir luego de aquella función inicial, iban a provocar una pequeña revolución. El cine ya no sería lo mismo. El concepto del cine como negocio y como entretenimiento se modificó a partir de Star Wars. La película mutó en franquicia y se transformó en un inminente fenómeno popular. De pronto se borraban los géneros y las brechas generacionales. ¿Era una película infantil?, se preguntaban, ¿o era una exclusiva para adultos? Esas preguntas que hoy suenan obsoletas estaban muy presentes en el momento de su estreno y debía tener una sola respuesta. El film de George Lucas produjo una revolución. Introdujo cambios en varias facetas de la industria, en los efectos especiales, en el sonido, en el marketing, en el merchandising, en una marca cinematográfica y en la explotación de las secuelas. 2 años antes, Tiburón de Steven Spielberg fue el punto de partida de los ya extintos blockbusters, mientras que por el otro lado Star Wars inauguró lo de la película como una experiencia, como un evento casi social. Hay espadas luminosas, personajes peludos, robots medios descuajeringados, una extraña cantina, luchas intergalácticas, una princesa, 2 personajes masculinos contrapuestos, un maestro y un villano sin dobleces. Es una historia y unos personajes bastante convencionales, poco novedosos, con escasa profundidad, aunque con un envase nunca visto. El concepto visual, sonoro y comercial marcaban un camino absolutamente original. Star Wars es cursi, pero se puede decir que también divertida, emocionante, repleta de suspenso y con guiños atemporales, con conflictos universales.
Entre tantos trajes plásticos, robots, naves espaciales y efectos especiales, la película tiene otra cosa que es fácilmente reconocible. Star Wars tenía corazón y convicción de su creador. Pero vámonos al inicio, a cómo inició el universo creado por George Lucas. George Lucas presentaba THX 1138, la primera película producida por Francis Ford Coppola que fracasó en taquilla. Cuando después del estreno se reunió con un ejecutivo por primera vez en Cannes, le contó la idea de American Graffiti, siguiendo un consejo de Coppola para que olvidara las intenciones de filmar ambiciosas ideas de ciencia ficción. Obtuvo $10,000 para desarrollar el proyecto, pero antes de que terminara la reunión, le preguntaron si tenía alguna otra idea en mente. Él sacó de la manga su viejo anhelo, una historia de ciencia ficción, una especie de Flash Gordon, dijo. El productor le respondió que firmarían, pero que el acuerdo incluiría las dos historias. Había otra película que quería filmar George Lucas que rondaba por su cabeza y de la que había escrito algún tratamiento. Era una adaptación del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad ambientada en Vietnam. Pero nadie creía demasiado en Star Wars. Solo Alan Ladd Jr. que se animó a contratar el proyecto. El arreglo fue rápido, le ofreció a Lucas $15,000 para desarrollar el proyecto, $150,000 para escribirla y dirigirla, más un bono de $10,000 y $3 millones de presupuesto. Pero cuando American Graffiti triunfó, un agente le dijo al director que debía renegociar sus honorarios. Ahora eres un director de $500,000. Trató de convencerlo, pero Lucas se negó por completo. Él ya había dado su palabra. Lo que sí sucedió después fue que el presupuesto debió ajustarse y lo llevaron hasta los $10 millones, de los cuales el 40% serían destinados a los efectos especiales. Los directores suelen cobrar de acuerdo al presupuesto. Eso, sumado al éxito de su anterior película, lo habilitaban a pedir un aumento. Era más probable que lo obtuviera, pero Lucas realizó un pedido diferente que fue aceptado de inmediato. Solicitó conservar los derechos para las posibles secuelas y el merchandising, o dicho de otra manera, la comercialización. No lo hice porque pensé que me iba a hacer millonario. Lo hice porque quería conservar esos derechos y hacer lo que quisiera, fue lo que explicó después Lucas, que no quería que hubieran productos de mala calidad con el nombre de su película. Fue sin duda la mejor decisión, la más extraordinaria negociación de la historia de Hollywood. Esto, claro, guiándonos por los resultados que obtuvo la película. Con ese permiso del merchandising, el estudio perdió miles de millones de dólares. Lucas vio algo que los ejecutivos no pudieron ver. El mundo, el negocio estaba cambiando. O tal vez los del estudio ni siquiera pudieron preverlo, porque el que cambió el mundo fue George Lucas con su película. Pósters, juguetes, muñequitos, cartas, cuadernos, revistas, libros, playeras y cualquier otro producto que uno pudiera imaginar quiso tener la marca y los personajes de Star Wars. Lucas empezó a escribir en 1973 el primer título del trabajo, que fue el diario de Wills. En 1975, en un segundo draft en el que, a diferencia del anterior, ya había muchos elementos que después aparecerían en el producto final, el título era Las aventuras de Starkiller. En cada una de estas versiones había un hilo argumental que podía reducirse a un chico del campo, un granjero que rescata a una princesa y se convierte en un héroe intergaláctico. Originalmente, Lucas quiso filmar Flash Gordon, actualizar esta historia, pero los derechos estaban vendidos, así que se puso a crear su propio Flash Gordon. Además del héroe que luchaba en galaxias extrañas, le sumó elementos de la película de Akira Kurosawa, en especial de The Hidden Fortress,
de los westerns y hasta los documentales de los directores norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial, pero también se inspiraba en momentos de su vida cotidiana. Un día, para que más o menos te des una idea, vio a su perro Indiana, un Alaska Malamute bien peludo, en el asiento del acompañante del auto mientras su esposa manejaba. Ahí fue que se le ocurrió Chewbacca. Otra inspiración fue que mientras trabajaban en la postproducción de American Graffiti, el editor del sonido Walter Munch etiquetó algo como Real 2 Dialogue 2, pero esto, como era muy largo, lo redujo a una nomenclatura R2D2. A Lucas le gustó el sonido de la palabra que se formó y lo guardó en su memoria para usarlo más adelante, que esto se convertiría en Arturito. Ya con 1975 muy avanzado, terminó una nueva versión del guión que se llamaba Episodio 1 de Star Wars. Ahí aparecía una influencia que se suma a las fuentes heterogéneas, Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan. El personaje inspirado en el libro se llama, en esta versión, General Ben Kenobi. El último guión, la cuarta versión, estuvo listo menos de 2 meses antes del inicio del rodaje, en enero de 1976. Pero George Lucas no estaba todavía conforme. Sabía que aún era frágil, sin embargo el trabajo de preproducción sería tan exigente que ya debían contar con algo más definitivo para trabajar. En diciembre de ese año se hizo el casting. En algún momento George Lucas consideró que Jodie Foster podía ser una buena princesa Leia, pero a la recta final llegaron 2 tríos con posibilidades: Will Setzer, Terry Nunn y Christopher Walken versus Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, que ya sabemos quién ganó. Este segundo trío era menos formal, más liviano, menos intenso que el primero. A Carrie Fisher le obligaron a bajar de peso y Harrison Ford, por el otro lado, se quedó con el papel al final del proceso. Lucas no lo quería porque ya había actuado en American Graffiti y no deseaba repetir miembros del elenco, pero tenía una amistad y le pidió que lo ayudara en los castings para que actuara con los diferentes candidatos. En esas pruebas, el director se dio cuenta que no iba a encontrar un Han Solo mejor que ese. Aunque ahora no podemos imaginarnos a Luke, a Leia y Hans interpretados por otros actores, en ese momento las elecciones de Lucas no convencían a nadie. El productor general Alan Ladd Jr. quería nombres importantes y conocidos. Se tuvo que conformar con Sir Alec Guinness para Obi-Wan Kenobi. Guinness, por otro lado, detestaba la ciencia ficción, pero necesitaba dinero para producir una obra de teatro en Londres, así que tuvo que aceptar la oferta, no sin antes darse cuenta de la necesidad que el proyecto tenía de grandes nombres. Por lo tanto, pidió algo más: un porcentaje de las ganancias de Star Wars, lo cual lo transformaron en millonario. A David Prowse le dieron a elegir entre Chewbacca y Darth Vader. Eligió el villano porque no quería quedar escondido en el disfraz de un animal, no quería ser invisible. Sin embargo, al finalizar su primera prueba de vestuario, David estaba desolado. Comprendió que nadie vería su cara, que nadie lo asociaría con el personaje. A fines de marzo de 1976, hace 45 años, empezaría el rodaje. El lugar elegido era el desierto de Túnez, un sitio ideal para mostrar tierras áridas y secas. John Barry, el director de arte del film, ya lo había utilizado unos años antes para una adaptación en El Principito. Pero el primer problema fueron las tormentas. 4 días de diluvio interrumpido. Algo totalmente inesperado e inoportuno. Hacía 7 años en aquel momento que no llovía en aquel lugar. El temporal destrozó decorados y varios robots. Cuando pudieron empezar a filmar, varios de los actores se enfermaron por la comida local y los mecanismos de Arturito y C-3PO no funcionaban.
Todo era más difícil de lo que Lucas imaginaba en aquel momento. Su falta de experiencia era un inconveniente para un proyecto de esta magnitud, de estas ambiciones, pero al mismo tiempo una ventaja. De haber sabido más, no lo hubiera encarado. El rodaje en Túnez duró 2 semanas, después siguieron en unos estudios londinenses. Sin embargo, el director ya estaba devastado. Había logrado plasmar la mitad de lo que había imaginado. La película para ese momento iba camino al desastre. Los actores se reían a veces de sus líneas de diálogo, les parecían irreales, muy formales. A veces hasta las cambiaban, pero George Lucas se acercaba a ellos y con gesto duro, con molestia, les decía que no cambiaran nada. Esto es muy serio, era lo que repetía. Episodios de ese tipo muestran que había algo más que el ego herido del guionista. Había una convicción, un saber hacia dónde se dirigía y cuál era la línea de llegada. Los directivos del MGM estaban asustados. Cuando veían lo filmado hasta el momento, Lucas les explicaba qué faltaba en cada escena. Ahí va una gran nave espacial, era lo que explicaba. En más de una oportunidad amenazaron con dar de baja la filmación y aceptar que lo invertido hasta el momento pasara a pérdida. El presupuesto se excedió en más de $1 millón y el rodaje duró 20 días más de lo previsto. En Estados Unidos, mientras tanto, se trabajaba en los efectos especiales. Lo que quería Lucas era imposible, o al menos no se había hecho hasta aquel momento. No alcanzaba con lo que la industria había desarrollado hasta aquella fecha. Sin embargo, al director no se le ocurrió resignarse y menos rendirse. El camino más natural le pareció crear su propia empresa de efectos especiales que pudiera desarrollar las ideas y la tecnología para conseguir que sus ideas se vieran en la pantalla. Y así fue como fundó Industrial Light and Magic. Cuando terminó de filmar en Londres, Lucas fue hasta Estados Unidos y descubrió que solo había finalizado uno de los 360 efectos especiales requeridos. Esa misma noche internaron al director de 33 años con dolores en el pecho. A los 2 días, al salir del hospital, tomó el control de Industrial Light and Magic y estableció un cronograma de acción de emergencia. También despidió al montajista y él y su esposa, Marcia, se dedicaron a la tarea. El tiempo los acosaba, también los directivos del estudio que amenazaron con sacarle el negativo y llevar la película a las salas con un corte diseñado por ellos. Hasta quisieron eliminar, por su complejidad, la escena del ataque en la Death Star, el clímax del filme. Por otro lado, los ejecutivos de Fox nunca le vieron futuro a la película. Por eso se dieron el merchandising, por eso planearon un estreno acotado. Ni siquiera cuando los efectos especiales se incorporaron o cuando la música de John Williams hizo su aparición. La música de Williams o el diseño visual imaginado por Ralph McQuarrie fueron aportes invalorables al universo de Star Wars. Estaban convencidos que ese verano las películas taquilleras serían El salario del miedo de William Friedkin y Más allá de la medianoche, y que la película de ciencia ficción del año sería Damnation Alley, que quién sabe cuál sería esta película. El 1 de mayo de 1977 hubo una función de preestreno en San Francisco. Marcia y George Lucas se hundieron en las butacas a esperar la reacción del público. Alan Ladd Jr., sin embargo, no aguantó y salió de la sala, pero debió volver al escuchar un estruendo. Era el público que gritaba y se agitaba con el cambio en el curso de los acontecimientos de sus protagonistas. Cuando Han Solo llega a la nave a último momento se produjo una explosión. Nunca antes o después vi una cosa igual en un cine. En ese momento supe que sería un éxito, fue lo que dijo Ladd. Pero el estudio seguía sin confiar.
La estrenó el 25 de mayo del 77 en solo 40 salas. Al poco tiempo, Las Guerras de las Galaxias ocupaba más de 800 cines a lo largo de Estados Unidos. El fenómeno había explotado. Las imágenes de C-3PO y de Arturito, del trío protagónico de Darth Vader o de los Stormtroopers estaban en todas las portadas de revistas, en los pósters y en las jugueterías. Esa primera película recaudó más de 550 millones de dólares en ese momento. Luego casi duplicó esa cifra. Pero la totalidad de la saga vendió entradas por más de 10,000 millones de dólares, número que se duplica si se suma el merchandising y demás derechos. Si no me equivoco, este es el primer video que hago de una película, así que si tienes alguna sugerencia, si quieres que hable de alguna otra película en específico, déjame tu comentario aquí abajo y no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Y si te gustó el nuevo fondo, también déjamelo aquí en tus comentarios. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.